Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Laplana, bienvenidos al primer webinar de Wires en conjunto con Women in Office Design. El tema de hoy es el diseño de espacios de trabajo en la era digital, donde tendremos un panel que ahora os presentaremos. Y bueno, como algunos que no conocéis, Wires es una asociación de fin de lucro de mujeres profesionales, de directivas y consejeras especializadas en el sector inmobiliario. Y hoy tenemos el placer de compartir este panel junto con WOD. Y bueno, voy a dar ya directamente la palabra a Gracia para que nos presente lo que es WOD in Office Design Spain. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y buenas tardes. Soy Gracia Cardona, CEO de la startup de Ecotherapy y presidenta de Women in Office Design Spain. Primero de todo, quisiera agradecer a Wires por invitarnos a realizar con nosotras esta sesión webinar y por su amabilidad y sobre todo entusiasmo en este proyecto conjunto que hemos realizado. Women in Office Design es una asociación de mujeres del sector de diseño de espacios de trabajo y contract, surgida en UK y fundada por Harsha Kotak. Nuestra misión, tanto de Women in Office Design UK como el chapter español, nuestra misión es dar visibilidad y poner en valor a las mujeres de nuestro sector. Y en este sentido, pues estamos totalmente alineadas con el objetivo de Wires. Bueno, sin más, pues quisiera dar ya la palabra a Soledad Berbegal, cofundadora también de Women in Office Design Spain y moderadora de esta mesa redonda. Adelante, Sole. Hola a todos, soy Soledad Berbegal, soy responsable de la marca Actiu. Actiu es una empresa que se dedica a convertir los espacios de trabajo en lugares más amables, más eficientes y más sostenibles. En esta ocasión me ha tocado a mí moderar esta mesa redonda. Os voy a introducir a los ponentes, pero antes debo de agradecer a todo el mundo que ha hecho posible esta mesa redonda y, bueno, a todos los que estáis viéndonos a través de vuestras pantallas. Estoy segura que hoy vais a aprender muchísimo sobre cómo el diseño es una palanca de transformación y de cambio para las empresas, para las ciudades, para las oficinas, para las casas. Realmente el diseño es la herramienta que va a permitir transformar nuestra sociedad. Y en ese sentido tenemos que entender el diseño y sobre todo el rol de los diseñadores como personas que pueden agilizar, dominar los cambios, adaptarnos y evolucionar de una manera muy rápida a esta situación tan complicada que estamos viviendo, que es la pandemia. Por eso, al final, lo que nosotros queremos conseguir con este webinar es transmitir el mensaje de que con el diseño podemos crear escenarios seguros, rentables y emocionales que permitan que las personas se sientan seguras y tengan un bienestar pleno en el día a día de su vida y de trabajo. Sin alargarme mucho más, voy a introducir a los ponentes, que en esta ocasión nos acompaña primero Leire Octavio Toledo, de Savils Aguirre. Adelante, Leire, introdúcete un poco y dinos qué es lo que estás haciendo cada día en tu día a día. Muchas gracias, Sole. Bueno, antes de nada, agradeceros muchísimo haberme invitado a participar en este webinar. Gracias a Wires, gracias a Women in Office Design Spain y gracias a ti, Sole, por moderar esta mesa y por habernos ayudado a crear este entorno que me parece que puede ser muy enriquecedor. Bueno, desde Savils Aguirre Newman, la verdad que tenemos una división que está muy enfocada y perfectamente consciente de la capacidad que tiene de ayudar a las empresas y a las personas a transformar a través del diseño sus espacios de trabajo y conseguir pues que las personas sean más felices en su día a día, ¿no? Es verdad que es una división que trata todos los segmentos, hoteleros, retail, oficinas, pero es verdad que nuestro core está muy enfocado en los espacios de trabajo y que a través del análisis del workplace, del diseño, de la arquitectura, de la sostenibilidad, de la gestión
del cambio, pues tratamos de eso, de ayudar a las empresas en estos procesos de transformación que venían siendo revolucionarios antes de la pandemia y que ahora se han vuelto como absolutamente necesarios e imprescindibles. Ahora a hablar con Sophie von Schomburg, creo que lo he pronunciado bien, de la empresa Cul-de-sac. Hola Sole, muchísimas gracias por darme paso. Gracias tanto Women in Real Estate como Women in Office Design por organizar esta charla. Es un placer estar aquí con todos mis componentes que realmente esperamos que conjuntamente os demos una perspectiva interesante sobre el diseño y cómo puede mejorar la calidad de vida y las oportunidades de negocio y sobre todo estar al servicio de las personas, que al final es el ADN clave. Soy Sophie von Schomburg, como han dicho, directora de Cul-de-sac Experience, la división experiencial de un estudio creativo cuyo ADN nace hace 15 años con básicamente con una vocación de mezcla de procesos y que en este momento en el que más que nunca se buscan esas soluciones híbridas en todos los niveles, ofrecemos a nuestros clientes soluciones tanto desde el diseño de producto, del espacio retail, como experiencias de usuario que hacen que sean memorables y que al final es lo que va a trascender de que las experiencias en persona sigan siendo tan importantes como las digitales que estamos viviendo o en paralelo por lo menos. Así que muchísimas gracias. Es el turno de Gemma Alfaro del estudio Alfaro Manrique. Gracias, Sole. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias tanto a WOT, a Women Office Design, como a WISE, de la que tengo el orgullo de ser socia desde los inicios de la asociación. Bueno, yo soy una de las socias de Alfaro Manrique Atelier y somos un estudio de arquitectura, interiorismo y consultoría en la que afrontamos cualquier tipo de proyecto donde el diseño muy hecho tipo costura, muy a medida y con un gran valor del concepto sea nuestra diferenciación y valor añadido, de ahí el sufijo de atelier. Y nuestra gran especialidad son los espacios hospitality y todos los usos híbridos asociados a ellos, así como el residencial como de alta gama, con ese valor o con una vuelta mayor, ¿no?, de diseño. Y nada, me parece que en el momento actual en el que nos encontramos, el diseño es no solo una oportunidad, sino totalmente necesario como valor defensivo y como el propósito y el nuevo hilo conductor de los cambios que se van a poner en marcha, tanto de cara a las inversiones como para lo que demanda la sociedad. Deja de ser como un elemento de un gasto para ser una necesidad. Es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y lo que nos gustaría compartir hoy con vosotros. Genial, Gemma. Muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a Daniel Juárez. Daniel es de la empresa Cador. Cador tiene varias divisiones. Él se encuentra en México. Ha hecho un gran esfuerzo por adaptarse a nuestros horarios y a nuestro contenido y a la propia organización de la mesa. Y bueno, para mí es un gran placer poder tener también bueno, de la otra parte, ¿no?, del mundo, a un ponente de su calidad humana y profesional. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Gracias, Sole, por la presentación. Yo soy Daniel Juárez, soy el director general de Grupo Cador en México. Es una empresa que llevamos 40 años en España, recién cumplidos, y 11 años de habernos establecido en México. Somos una compañía que estamos enfocados a la parte de arquitectura y construcción de distintos sectores, principalmente el corporativo, el residencial y de hotelería. En estos años que llevo de experiencia, 7 de los cuales tuve la oportunidad de vivir en España, he visto cómo se ha ido desarrollando todo lo que es la parte del sector corporativo en cuanto a su evolución en las distintas formas de trabajo, las necesidades y los cambios. Entonces es parte de lo que hoy voy a tratar de exponer de la mejor manera. Gracias. Bueno, pues yo creo que ahora ya toca empezar a hablar de las preguntas, ¿no?, que nos surgen en estos momentos VUCA, volátiles, inciertos. Estamos viviendo una pandemia que está evolucionando
cada día de una manera distinta, desde la perspectiva de la sanidad, desde la perspectiva económica. Tenemos muchísimos retos por delante, ¿verdad? Pero sí que es verdad que había una serie de cambios sociales que venían produciéndose en los últimos años y que la situación actual del COVID ha agilizado. Muchísimos de los cambios sociales que hoy notamos venían dándose de una manera quizá más lenta. Entonces, a mí me encantaría saber, bueno, voy a preguntar a Leire, que es la primera que hemos introducido, ¿cómo está viendo ella y su equipo esta situación de cambios sociales y cómo eso está influyendo en el diseño de nuestros modelos de negocio, de los espacios en nuestra casa, en la ciudad y en la oficina? Así que, Leire, adelante, cuéntanos un poco tu opinión al respecto. ¿Qué cambio social piensas que para ti es más importante? Muchas gracias, Sole. Pues mira, la verdad que yo creo que hay varios cambios sociales importantes que se están produciendo, pero me parece que el más importante es el salto que estamos dando en cuanto al concepto de flexibilidad. A un concepto que, como bien decías, ya estaba encima de la mesa y en el debate y en todas las conversaciones del mundo empresarial, pero que como bien decías, ha generado un enorme acelerón a lo largo de estos meses, ¿no? Es como si hubiéramos pasado en muchos años ya simplemente como en varias semanas, ¿no? Un concepto de flexibilidad que me parece importante entenderlo como el salto en la capacidad de elegir, dónde y cómo tienes que hacer pues tu trabajo y cómo tienes que realizar el día a día, ¿no? Y una flexibilidad que ha sido capaz o que nos ha demostrado que de verdad se puede conciliar y se puede hacer un mix entre tu mundo profesional y laboral y tu mundo personal, ¿no? Y al final este concepto, este cambio social tan importante, influye muchísimo en el diseño de una manera pues esencial o absolutamente relevante. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al final lo que nos va a pasar es que vamos a tener que repensar absolutamente cómo es el concepto físico de oficina que tenemos hoy. ¿Y por qué digo repensarlo completamente? Porque si al final tienes mucha más flexibilidad y tienes la capacidad de elegir, las empresas y esos espacios de trabajo tienen el gran reto de ser suficientemente atractivos y que te ofrezcan como algo más para que las personas elijan ir a la oficina y elijan ir allí. Y podríamos pensar, pero ¿y por qué tienen que elegir ir, no? O sea, ¿por qué queremos provocar esa atracción hacia la oficina? Pues por ambas partes, ¿no? Por un lado, por las personas de esa organización, porque cada vez más queremos aprender, queremos co-crear, queremos sentir que aportamos cosas, que somos partes de un grupo, que innovamos, que hay un montón de tareas y de actividades que estos meses nos han demostrado que desde casa es muy difícil hacer, con lo cual necesitamos hacer un diseño que haga posible que ese tipo de acciones y de actividades puedan suceder de una manera real en el espacio. Pero también para la empresa, porque la empresa necesita cada vez más que esa innovación suceda, es su manera de crecer y de ser más productiva y de verdad estar one step ahead, que es la manera como de perdurar y de pervivir como empresa, ¿no? De convertir ese espacio en un lugar de encuentro y de comunicación que te haga sentir que participas de los éxitos de la compañía, que perteneces a algo más y que de alguna forma el diseño y el espacio te ayude a conectar y a tener como un engagement mucho mayor con los objetivos y con el propósito que tiene esa empresa, que es tan importante para que todo vaya bien, ¿no? Con lo cual te diría como primer concepto y cambio social muy relevante y que influye muchísimo en el diseño este cambio importante en la flexibilidad. Genial. Bueno, simplemente deciros para todos los que nos estáis siguiendo que hay un chat y que nos encantaría que dejarais vuestras preguntas, vuestras reflexiones y vuestras dudas. Ahora me gustaría preguntarle a Sofi, porque es verdad que la flexibilidad es uno de los cambios sociales más importantes. Me ha encantado que Leire diga que bueno, la oportunidad de elegir, ¿no? Pero me parece que Sofi tiene también que algún otro cambio interesante que sobre todo ella piensa que va a cambiar nuestra sociedad. Adelante, Sofi. A ver, yo creo que en relación exactamente con lo que ha dicho Leire es súper interesante y va ligado una cosa con otra. La flexibilidad y la posibilidad de elegir
hace que todo aquello que se nos ofrezca o que nos impulse a decidir en una dirección de otra tiene que tener un valor añadido. Y una de las cosas fundamentales que yo creo que hemos vivido todos, que hemos pasado ahora por esta época de confinamiento, de trabajo desde casa, que por un lado genial a nivel de la flexibilidad, de demostrar que no tenemos que estar atados a una silla, a una mesa para ser productivos, demuestra que esa flexibilidad tiene que existir porque la fórmula híbrida es la única que realmente funciona. Hay momentos y sobre todo volviendo a esa sensación de pertenencia de la que hablaba, de sentirte que perteneces a un grupo, a una empresa, a esos valores y sobre todo esa generación de comunidad que puede ser en dos niveles. O sea, a nivel hemos podido experimentar la sensación de una comunidad mucho más amplia a nivel digital, pero también la necesitamos con ese roce humano del día a día en nuestros puntos de encuentro. Para mí el fenómeno social más interesante en ese sentido, o más radical de cambio, por un lado, es el tema este de la flexibilidad y que ha agilizado muchísimo el proceso de aceptar estas nuevas fórmulas flexibles de trabajo y que deben de ser incorporadas en nuestra nueva realidad y cómo transformar estos espacios, pero también el hecho de justamente darle la vuelta a fenómenos que estábamos viviendo, como la despoblación de las zonas más rurales y que con la infraestructura correcta, con la tecnología nuestro alcance, hacen que volver a disfrutar de lo que son las comunidades, de cuidarnos, mientras que podamos estar ultra conectados, tanto a nivel físico como a nivel digital, pudiendo trabajar al máximo rendimiento. Creo que la flexibilidad, en conjunto con la sensación de comunidad y de volver a tener esa interacción y ese entramado realmente tan enriquecedor de intercambio y de mezcla de procesos y de talentos, es lo que va a ser la fórmula del futuro, por lo menos del futuro próximo. Qué bueno, ¿no? Después de estar tanto tiempo aislados, qué necesidad tenemos también como humanos de relacionarnos, ¿no? Y el tema de la comunidad es muy interesante. Me gustaría preguntarle a Gemma si además de estos cambios sociales que están hablando Leire y Sofía, ¿ella piensa que hay más o simplemente nos quedamos con esos dos como cambios potentes que han venido para quedarse? Bueno, partiendo de la base de la idea que los dos que han comentado ya mis compañeras son absolutamente primordiales y en torno a los que posiblemente pivota todo, me parece que hay otra gran pata por comentar, que ha sonado mucho, que ya veníamos hablando, pero me gustaría enfocarlo de una manera distinta ahora mismo, ¿no? Que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad entendida no como la súper necesaria eficiencia energética, certificación de edificios, buenas prácticas sostenibles, sino vista de una manera mucho más holística, más como una percepción integral de lo material que nos lleva a una forma de vivir mucho más natural, que hemos visto ahora que todos necesitamos, ¿no? Es una sostenibilidad que se va a reflejar en texturas, en sensaciones, en una mayor serenidad, incluso en los proyectos. Tiene un punto incluso, partiendo de esta idea holística, ¿no? Incluso un poco místico, parece que los clientes, que ese es el otro concepto que me parece muy importante, como si antes el cliente era la prioridad o el usuario ahora está totalmente en el centro de todo, porque como dice Leire, tenemos que conseguir que se sientan increíblemente bien para que cada día elijan el sitio donde quieren estar, ¿no? Y esto lo hacemos mediante una identidad y un compromiso con los lugares, con las marcas, con las empresas, con los destinos, y para eso es muy importante esta sostenibilidad. Es como una manera de redescubrir formas de vivir, de trabajar. Es un cambio de foco, ¿no? Que parte de lo personal, culmina en lo social y se materializa mediante el diseño apoyado en todos estos conceptos. Y me parece que como esa percepción de naturalidad lo reflejemos en estos ambientes interiores mucho más sostenibles, como estos imaginarios de nuevos oasis, es otro punto súper importante en el diseño ahora mismo. Qué bien, muchísimas gracias. La verdad es que habéis tocado 3 puntos que has resumido genial, Gemma. La flexibilidad desde la perspectiva personal, la comunidad desde la perspectiva de comunidad y el hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? Y creo que estos 3 cambios han venido para quedarse, pero y además multiplican por 100 y por 200 su
peso en las empresas, ¿no? Y en la sociedad. Y qué importante hablar de la responsabilidad y de la ética, ¿no? En todo este proceso del diseño, que al final es lo que nosotros dominamos, desarrollamos y nos gustaría seguir evolucionando, ¿no? Paso a otro punto que me parece muy necesario que hablemos, ¿no? Vivimos en un mundo en el que cada vez está más conectada, bueno, la vida real y la vida digital. Para este mundo, ¿cómo tenemos que diseñarlo? ¿Cómo tenemos que intentar solucionar esas necesidades que tienen las personas en el día a día, pero teniendo en cuenta estas dos vertientes de las que tanto hablamos, la era digital, ¿no? Lo físico y lo online? Y bueno, aquí me gustaría saber cuál es la opinión tuya, Leire, con respecto al tema del diseño del espacio físico y online y cómo se tienen que complementar, equilibrar o a veces incluso distanciar. ¿Cómo lo entiendes tú, Leire? Y desde la perspectiva, sobre todo, de tus proyectos en España, porque después me encantará preguntarle a Daniel desde su perspectiva de su mercado, ¿no? Y qué diferencias encuentran o si no las hay. Gracias otra vez, Sole. Pues mira, la verdad que te diría que es un reto en este momento que tenemos por delante y me gustaría decir que es una súper oportunidad que va a poder ser algo real, el mezclar estos dos mundos físico y digital, que en realidad es un reto que de nuevo, y como contabas al principio, ya teníamos antes o venían sucediendo un poco, ¿no? Pero que hoy lo estamos viviendo en primera persona. Entonces creo que nos damos cuenta que el diseño de nuestra oficina y nuestro espacio ya no puede ser el de antes, pero tampoco es el que estamos viviendo ahora en esta especie de zona de nadie o de momento de transición, ¿no? Porque seguro que os está pasando a algunos de vosotros, y yo lo comentaba el otro día, como que no sabes muy bien cómo te has organizado tu agenda, tus turnos en la oficina y cómo se ha devengado todo, que acabas como yendo a la oficina a teletrabajar, ¿no? Que llegas allí y en realidad estás como conectada a tus cascos teniendo reuniones con gente o con otra gente de fuera, ¿no? Entonces, al final, digamos que hoy la oficina y su diseño no está respondiendo de verdad a la manera en la que estamos trabajando. Pero también es verdad que esta forma en la que lo estamos haciendo ahora probablemente es lo que decía, es de transición y no es exactamente el futuro o no es lo que nos espera después, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me parece es que en este momento lo que tenemos es la enorme ventaja y oportunidad, primero, de que hemos roto un enorme hábito que marcado, estaba leyendo el otro día que las primeras oficinas son del año 1600 y desde entonces nunca había pasado que se hubiera roto el hábito de todas las mañanas, de todos los días, de toda la gente que va a trabajar, se levanta a la misma hora, va a trabajar y vuelve a casa. Hemos roto ese hábito, con lo cual sí que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Y ahí lo que creo es que este momento de transición, el espacio es como un enorme piloto constante. Es un piloto en el que podemos probar, hacer prueba y error constante de cómo tenemos que diseñar y rediseñar ese espacio para que de verdad sea útil y no nos pase ahora pues que tengas esta especie de reunión mixta entre virtual y presencial porque parte de tu equipo está y parte no y la experiencia no sea buena, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que se te están produciendo en tu empresa. Imagínate que tú estás generando un nuevo estilo de liderazgo que probablemente le esté pasando a muchas empresas, ¿no? En la que tengan que rotar pues, de menos vigilancia a más confianza o tengas nuevas metodologías como trabajar en Agile y en Lean y no solo como las metodologías Waterfall o qué perfil tienen tus equipos. Entonces, al final necesitamos diseñar espacios que funcionen fenomenal en ese modelo que decía Sofi, híbrido, en el que están como conviviendo los dos mundos y cómo hacer que la experiencia, que es lo más importante que tenemos que ayudar a generar a través del diseño, sea exitosa. Y tú sientes que el espacio que se ha generado ha hecho que ese momento de trabajo pues sea el más productivo y el mejor posible y que tu experiencia de verdad sea la más enriquecedora, ¿no? Yo creo que ahí es donde el diseño tiene una labor fundamental y donde ha venido como ayudar a solucionar nuestro futuro y nuestra vida. A mí este concepto me gusta muchísimo porque la verdad que quizá también porque soy arquitecto, no solo por mi profesión, pero al contrario que en alguna otra crisis, parece que esta vez la arquitectura es como parte de la solución, ¿no? Eso la verdad Total. Somos parte de la solución. El rol del diseñador, del arquitecto, por su capacidad de innovar, de salir fuera de la casa y de la caja, es súper interesante para este momento en el que nos encontramos. Pero me gustaría también saber si, en el caso vuestro, Daniel,
lo estáis viviendo desde la misma perspectiva que indica Leire. Porque, bueno, México es un mercado diferente al español, pero entiendo que las necesidades son mundiales. Todo el mundo tiene la misma necesidad de equilibrar esta parte física y digital, pero sí que es verdad que a lo mejor los tiempos y la evolución de unos y de otros está siendo un poco distinta, ¿no? Yo creo que los europeos del norte, ¿no?, nos llevan un poquito más de ventaja en esta parte de teletrabajo, del híbrido, online, presencial. No sé cómo es en vuestro caso. ¿Cómo es en vuestro caso en México, Daniel? Gracias. Sí, mira, yo creo que incluso, aunque sea distintos mercados, distintos países, tenemos una cultura muy similar entre lo que es España y México, ¿no? Y obviamente toda la región latina. A nosotros, por lo menos, lo que hemos experimentado y lo que hemos visto aquí en México a partir de febrero, que nosotros fue cuando empezamos con este tema de la pandemia y viendo un poco lo que estaba pasando en Europa, específicamente en España, nos dimos cuenta de que iba a tener que ser un cambio radical, súper rápido, improvisando mucho, muchas soluciones porque nadie tenía una respuesta. Eran tiempos en los que todo el mundo tenía distintas percepciones y distintas soluciones. Entonces, creo que sí hay una gran similitud en lo que se está haciendo o lo que se hizo en aquel momento en la parte de España. Y aquí lo que nosotros tuvimos que hacer muy, muy pronto fue ver de qué forma íbamos a tener que mezclar esa parte física y esa parte digital, ¿no? Se dio, como bien lo dijo Leire, se dio un acelerón rapidísimo en lo que se tenía que haber implementado en las compañías y creo que sirvió mucho porque todo lo que ya estaba puesto y lo que ya estaba ahora sí que servido en la mesa para poder tomar esta nueva forma de trabajo, aceleró en que mucha gente de generaciones pues no tan recientes que estaban reacias a este cambio de poder tener esta flexibilidad, estos nuevos entornos de trabajo de mezcla física digital, se tuviera que hacer sí o sí. O sea, no hubo opción de pensar otras formas de trabajo, se tuvo que implementar en esto. Y creo que mucho fue también gracias a este sentido de improvisación y de creatividad que tenemos los latinos, ¿no? En muy pocos días se tuvieron que reorganizar cosas que se venían pensando desde hacía mucho tiempo, que ya se habían venido implementando poco a poco en muchas organizaciones, en otras era imposible poderlo hacer. Y con esto creo que con esta capacidad de improvisar, creo que nos dio la facilidad de poder generar un cambio muy rápido, ¿no? Yo lo comparaba, por ejemplo, con el tema de los niños. O sea, si tú a un niño le pones un mundo en donde le puedes dar las herramientas para poder armar su entorno de trabajo a través de tecnología y a través de espacios físicos que ellos puedan manipular y que puedan crear, creo que esto fue lo mismo que nos pasó a la gente que ya estamos en un plano laboral, ¿no? Dándoles estas oportunidades, fue como pudimos engancharnos y poder hoy día seguir operando de la mejor manera. Bueno, hemos hablado de los cambios sociales, hemos hablado también de esta era digital, el digital y el físico, cómo tienen que convivir, y ahora debemos de tocar las tendencias. Estamos leyendo todos los días en todo tipo de medios las tendencias, el cambio en el mundo de los hoteles, la casa, las viviendas, todo está cambiando tanto que al final muchas veces no sabemos si la tendencia es algo que va a venir para quedarse o simplemente aparece y desaparece, ¿no? Y bueno, en este sentido, a mí me encantaría saber cómo estas tendencias que están llegando aquí van a cambiar el diseño de cosas tan importantes como la casa. Empecemos por la casa, que es como nuestro lugar de refugio, de trabajo y nuestro día a día, ¿no? Entonces, me encantaría que Gemma, que desde su atelier llevan muchísimos proyectos trabajados pensando en la vivienda, en la casa, pensando en todos los partners en los que hoy en día hay que trabajar y colaborar para desarrollar nuevas viviendas. ¿Cómo piensa que estas tendencias han venido para quedarse en los diferentes entornos y cómo el diseño tiene que resolver todos esos retos que nos está provocando esta pandemia? Gemma, ¿nos podrías lanzar algunas ideas de lo que son tendencias que van y vienen y de las que se van a quedar?
Hombre, en el momento que estamos de cambio, ¿no? Tan brutal y al mismo tiempo tan interesante, si hay algo que todos hemos visto y revisado hasta el extremo, como bien has dicho, ¿no? Son nuestras casas, que nos gusta, que no, en que nos sentimos confortables, en que no. Pero a mí me parece interesante afrontar el tema de la vivienda, porque es algo que también se ha comentado mucho, desde el punto de vista urbanístico incluso, ¿no? Desde la escala macro hasta llegar a lo micro, que sería cada una de las células que componen una ciudad, que son nuestras viviendas. Se ha hablado mucho este tiempo también que gracias al teletrabajo o al home office puede haber un nuevo éxodo a lo rural. La búsqueda y tendencia de viviendas a las afueras, puesta en valor de las viviendas unifamiliares, viviendas con jardín, viviendas con piscina, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que está ahí, que nos tiene que hacer repensar la ciudad, pero sobre todo creo que más que nunca se tiene que poner en valor el buen diseño desde el punto de vista de cómo ubicas tu edificio, la orientación que tiene, la posibilidad de tener una buena ventilación, el soleamiento, la distribución del mismo. Es importantísimo que las viviendas ahora, o sea, estamos hablando de un cambio radical de paradigma y de una oportunidad de nuevas formas de vivir. No podemos seguir con una vivienda diseñada como estaba antes. Tienen que ser mucho más flexibles, con materiales que nos aporten ese bienestar, con una iluminación muy cuidada, con esa adaptación a transformabilidad, con un punto incluso de ergonomía, cuando ya pasamos a esta escala micro, ¿no? Del mobiliario, de cómo son nuestros espacios. Y yo creo que esto nos exige una labor a los diseñadores, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura y del interiorismo, de pedagogía y de concienciación, desde los propios clientes, que al final son los usuarios finales, a los promotores, que son los inversores, que tienen que realizar estos proyectos, que tienen que atreverse a cambiar las cosas porque realmente hay una necesidad de ello. Y yo creo que también hay que tocar el punto de educar e intentar impulsar que la administración pública también acompañe en estos espacios y usos más flexibles. Tenemos el gran ejemplo del co-living, que hemos visto que puede ser un auténtico reactivador de barrios, de zonas que tienen un determinado uso, pero que en otro prácticamente, como es el residencial, estaban muertos, y que hace que los fines de semana o a partir de un determinado horario son zonas vacías de la ciudad, y cómo un mix de usos puede enriquecerlas. Esa sensación de ese tercer espacio, que es como un punto híbrido entre lo público y lo privado, que no es ni una cosa ni la otra, como serían las zonas públicas de estos co-livings, pueden ser zonas riquísimas y muy importantes desde el punto de vista urbanístico y social. Hay ejemplos súper interesantes de ello, ¿no? Que se estaban haciendo el año pasado, por ejemplo, ya en Londres, como The Collective, y me parece que eso es una tendencia que viene para quedarse y en la cual todos tenemos que impulsar y acompañar, que vaya de la mano la estética y la funcionalidad para el nuevo vital que tenemos por delante. Qué bueno. La funcionalidad, la estética, pero sobre todo estar al servicio de las personas, ¿no? Y en ese sentido, la casa también, Gemma, ¿qué necesidad hemos tenido de tener balcones, de tener terrazas, de tener exteriores? Totalmente. El espacio exterior. Ahí está. O sea, yo creo que ha sido fundamental y me parece que es otra de las cosas en las que la administración debe de acompañar desde el punto de vista que, por ejemplo, en Madrid, que al final los balcones o terrazas computaban como un espacio cerrado en determinados planes. O sea, tenemos que potenciar ese espacio exterior. Somos un país privilegiado en cuanto a clima y tú viajas en pleno invierno a París o a Londres y ves a la gente en los exteriores, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de tener una climatología privilegiada y necesitamos potenciar la presencia de los usos al exterior y de ver cómo meter ese exterior en nuestras viviendas. Qué bueno. La verdad es que nos hemos acordado muchísimo de esas casas con terraza y esos balcones. Pero a mí me gustaría que Sofi, que ella siempre está hablando del tema de la comunidad, ¿no? De lo importante que es que tú estés a gusto en casa, que tengas ese momento privado,
que esa conexión contigo sea importante, pero que también de alguna manera te acompañe, ¿no? Te acompañe el vecino o te acompañe el resto de la comunidad que está vibrando o viviendo con tus valores, ¿no? Yo no sé, Sofi, si tú, en este sentido, sobre la vivienda y la casa, no, tendrías un approach distinto, ¿no? El tema individual es muy necesario, el tema de apostar por la calidad y el diseño en la vivienda lo es, pero ¿y qué pasa con nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad más cercana? ¿Cómo lo entiendes tú, Sofi? A ver, yo creo que igual que ha dicho Gemma, hay una parte fundamental que es todo ese replanteamiento que antes a lo mejor era un lujo y ahora es una necesidad absoluta. Entonces es cuestión también de que esas inversiones se hagan y el primero que se atreva a hacerlo dará con el resultado. A nivel de lo que decías tú, Sole, de individual, por supuesto, se ha demostrado en estos tiempos o en estos meses que hemos estado que cada vez más hemos invertido en esa calidad, ¿no? En esa calidad de metro cuadrado del hogar, que antes no le dábamos la importancia y ahora que lo hemos vivido con tanta intensidad y para tanta variedad de cosas y de usos, lo valoramos de una manera completamente distinta. Y lo que también es muy interesante de observar son ejemplos que son mucho más trascendentales a nivel global, ¿no? Es decir, ya no solamente es la república independiente de mi casa, sino que es esas comunidades y cómo nacen barrios y comunidades mucho más amplias pensadas por los usuarios en sí. O sea, desde el ADN ya se crean de una manera distinta, sostenible, éticamente, con mezcla de generaciones, que sean propensas a ayudarse unos a otros, que va muy en línea con lo del co-living, ¿no? Y de esas nuevas fórmulas flexibles, las que no separamos tanto por generaciones, edades, usos, estilos de vida, sino que realmente hay una comunidad que se retroalimenta. Hasta ejemplos como lo de el planteamiento de la ciudad del futuro, ¿no? De Toyota, que lanzaba ese planteamiento, es decir, vamos a rediseñar las ciudades, vamos a partir desde cero y cómo lo podemos hacer mejor con todo aquello que hemos aprendido y con toda esta necesidad que hablabais vosotros también de, no es un privilegio tener una terraza, es una necesidad absoluta y más ahora que nunca, cuando los que hemos tenido la posibilidad de poder salir al exterior o vivir en una casa con terreno versus las personas que vivían en un apartamento interior sin ningún tipo de posibilidad de salir al exterior, ¿no? O sea, eso ya no puede ser un privilegio, hay que buscar fórmulas de cambiar esa infraestructura y también que sea un pensamiento colectivo, y lo estamos viviendo aquí, quizás ahora mismo en Valencia, con mucha intensidad también, dado que en el 2022 va a ser Valencia la capital del diseño mundial, o sea, la capital mundial del diseño, perdón, y todas las conversaciones en las que yo me estoy encontrando son pequeños encuentros de cómo el diseño a todas las escalas, desde lo micro a lo macro, puede mejorar la usabilidad y la vida del día a día de las personas, desde los cambios de infraestructura porque el nivel del agua, del mar va a subir y cómo poder impactar en eso, a las zonas públicas y comunes, cómo poder darle una mayor usabilidad para esos momentos que, como decía Gemma, o sea, vivimos en un país que realmente somos privilegiados y siempre vamos como por detrás en el sentido de aprovechar nuestras infraestructuras, nuestra calidad de vida, nuestras energías naturales y ponerlas al servicio mediante un diseño inteligente de las personas. Me parece súper interesante, Sofi. Ahí también, Sofi, ¿no piensas tú como Gemma que tenemos que concienciar, ¿no? Y ayudar a formar tanto al usuario final como a la administración? Ahí tenemos un reto. Los diseñadores nos va a tocar también ser profesores. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que al final nos ha ayudado un poco esta situación a ponerle foco, ¿no? O sea, si antes era como una cosa más puramente estética o el diseño se tachaba como una cosa, un plus, ahora se entiende que realmente, o sea, creo que cada vez más hay que seguir con la labor constante en todos los círculos y en todas las capas, pero justamente el ejemplo que ponía de la capitalidad mundial del diseño es un ejemplo muy bueno en el que la empresa privada y el sector público se han unido para hacer fuerza conjunta y todo el colectivo de diseñadores, creativos, etcétera, juntado en un esfuerzo conjunto de visibilidad y de demostrar que eso es así. Yo creo que eso expandido a nivel nacional, pues evidentemente internacional más. O sea, y que el buen diseño además está en España es una garantía de éxito a la hora de la inversión, también inversión extranjera, con lo que hablábamos de la posibilidad de además poder trabajar. Nosotros no tenemos que generar esos oasis, o sea, realmente tenemos 9 meses al año que el oasis está en la puerta de nuestra casa, simplemente potenciar con el diseño la usabilidad y pues para que así sea.
Qué bueno. Pues bueno, a mí me gustaría pasar de la casa a lo que es la ciudad y de la ciudad volver otra vez al lugar para trabajar, ¿no? Porque al final las oficinas van a desaparecer o van a ser diferentes. ¿Cómo las vamos a diseñar a partir de ahora, Daniel? Porque está claro que la oficina tiene que cambiar y nosotros somos parte de la solución con nuestro expertise en el diseño, en la innovación, en los materiales, en los procesos. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú, Daniel. Sí, bueno, mira, yo todavía me acuerdo hace, pues no muchos años, quizá unos 10, 12 años, en donde un diseño de oficina tenía que ir muy ligado siempre a la rentabilidad en los metros cuadrados, pero donde se medía de una forma distinta. Es decir, en aquel momento todo el mundo creía o quería, lo que querían era tener más personas por metro cuadrado para poder reducir los espacios, para poder tener pues más gente trabajando en las instalaciones y evidentemente bajar los gastos de inversión que se tenían que hacer, ¿no? Muchas empresas todavía, y aún las sigue habiendo, querían salas de juntas formales y espacios cerrados y oficinas cerradas para los directores o ejecutivos, y se planteaban muy poco estas áreas comunes, estas áreas de colaboración y estas áreas de interacción, ¿no? Evidentemente hubo un cambio importante, mucho por lo que se empezó a ver de los países tanto europeos como de Estados Unidos, en donde estas empresas tecnológicas pues cada vez apostaban más por áreas grandes, áreas importantes en cuanto a metros cuadrados, en donde había espacios que no tenían nada que ver con un uso de oficinas, ¿no? Se empezaron a integrar parques interiores, se empezaron a integrar áreas verdes, se empezaron a integrar áreas de juego, y eso fue, digo, aunque ya venía desde hace muchos años esta evolución, a la gente y a las compañías les costaba creer por qué iban a tener que invertir en estos metros o estas cantidades económicas en habilitar estos metros cuadrados, donde iban a tener que reducir áreas, digamos que más funcionales o más tradicionales, ¿no? Entonces, poco a poco se empezaron a crear estas áreas de interacción y se empezó a ver que la gente, pues además de ir a la oficina, así crear un entorno laboral y a realizar sus actividades propias del trabajo, se empezó a ver que, bueno, esta interacción que naturalmente tiene todo ser humano en cuanto a la comunicación con sus seres y con sus símiles, pues empezaron a ver que las empresas empezaban a ser más rentables y más eficientes porque las distintas áreas se empezaban a conocer más. Es decir, anteriormente quizá la gente de finanzas no conocía a gente de legal porque estaban sentadas en áreas completamente independientes. Y ahora con esto, con estos espacios que empezamos a diseñar, pues toda la empresa empezaba a convivir y empezaban a entender un poquito el de finanzas, qué eran las necesidades de legal y viceversa. Y se empezó a crear un ecosistema en el que esa misma comunicación, esa misma interacción, pues dio paso a que las compañías dijeran, oye, vamos a empezar a hacer a la inversa de lo que hacíamos anteriormente y vamos a destinar más áreas abiertas, más áreas colaborativas. Ya no nos importa ahora que una persona deberá de ocupar 7 u 8 metros cuadrados por persona. Vamos a cambiar ese ratio y vamos a enfocarlo de una manera distinta. Y con eso también se dio un cambio muy importante, ya no solo en el interior de las oficinas, sino también en la propia arquitectura de los edificios. Estos edificios que anteriormente se diseñaban como cajas completamente herméticas, cerradas de cristal, con unas tecnologías muy, pues ahora sí que muy innovadoras en cuanto a temas de la propia inyección del aire, las ventilaciones, se empezaron a hacer espacios en los que, imagínate que extraemos una parte del propio edificio para meter un jardín interior con luz natural, con ventilación natural. Y entonces la gente empezó a ver y las compañías empezaron a ver que ellos se sentían mejor en ese entorno porque lo empezaron a convertir en su tercer espacio dentro de la propia oficina, ¿no? Entonces, la tendencia creo que se dio en crear estos espacios. El valor del metro cuadrado, por lo menos en esta región de América, empezó a elevar muchísimo en estos edificios en los que tenían posibilidad de tener un contacto propio, pues te voy a hablar con la naturaleza, entre comillas, porque sigues estando dentro de una ciudad, dentro de una urbe, pero el poder tener la facilidad de que sin salir de tu edificio pudieras salir al exterior
Y tener un árbol, tener vegetación, tener el contacto con el viento y sentirte en un espacio diferente fue lo que le empezó a dar una mayor rentabilidad a los metros cuadrados en cuanto a los edificios. A mí me ha gustado muchísimo cómo ha explicado Gema el concepto de la vivienda, ¿no? Y de cómo mucho más allá de que el diseño sea estético y desde luego sea funcional y esté pensado en el uso, el diseño genera un hogar, ¿no? Y te genera como tu vivienda, como tu home office, como algo que va mucho más allá de lo que es puramente la estética o el uso o la función. Yo creo que de la misma manera tu oficina es tu refugio profesional, es tu templo, es tu casa, ¿no? de trabajo y por eso es muy necesaria. Fíjate cómo pudiendo, no sé, tenemos grandes ejemplos de cómo pudiendo utilizar el e-commerce para hacer todas las transacciones necesarias, llegan grandes tecnológicas y hacen enormes flagship. ¿Para qué? Para poder hacer vivir a las personas una experiencia y que esa experiencia conecte con su marca. Pues yo creo que de la misma manera el diseño de los espacios va a ser muy importante que genere esa enorme experiencia y conecte a las personas con la marca y con la empresa y sobre todo con el propósito para el que trabajan, ¿no? Por eso digo que al final es un diseño pues que tiene que ser accesible y tiene que ser intuitivo y adaptable, pero sobre todo un diseño que te ayude en tu motivación y en tu productividad, que se preocupe por tu salud y que te ayude como a generar tus desafíos profesionales, ¿no? Yo creo que hay una enorme energía emocional en ir a la oficina y que según cómo se ha diseñado y se ha concebido ese espacio, te lleva a hablar de trabajo, pero también de no trabajo, o cómo es ese lugar donde te encuentras con personas con las que en realidad compartes la oficina, pero no trabajas en su día a día, ¿no? Con esas personas que nunca convocarías en un Teams. Dependiendo de cómo es ese diseño, en ese encuentro se puede generar sinergias y oportunidades o puede no suceder nada, ¿no? Así que la verdad que me parece que el espacio de trabajo es absolutamente fundamental, que probablemente se transforme y vayamos además a modelos más mixtos donde los espacios, y ahí también tendrá que ayudar la administración, pero este mixed use donde pueden suceder muchas cosas y donde una de las grandes cosas que nos ha enseñado esta crisis es que hoy el concepto de oficina y de espacio de trabajo ha trascendido el espacio físico, ¿no? Ha roto como las cuatro paredes y ha colonizado la ciudad, con lo cual su diseño de repente es absolutamente prioritario y necesario, ¿no? Y una cosa, Leire, porque el diseño también tiene que ser rentable, ¿no? Y estamos viendo que invertir en la calidad del diseño para una empresa, para una oficina, al final es conectar con las emociones, con la marca, pero es muy interesante también entender el diseño del espacio, el diseño de la ciudad, pero el diseño del modelo de negocio de esa empresa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido vosotros sí que trabajáis mucho la parte de hacer rentable el proyecto, hacer rentable el espacio, ofrecer la mejor experiencia a las personas y trabajar estas dos bandas de productividad y bienestar. Y creo que es el camino, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo todavía más. Si invertíamos en metros cuadrados, ahora vamos a invertir en la calidad de los metros cuadrados. ¿No es así? Bueno, mira, 100%. Fíjate hasta qué punto eso es así, que para hacer ese nuevo diseño de las oficinas trabajamos primero en otro montón de cosas que le suceden a la empresa para entender exactamente cómo funciona y que el diseño responda exactamente a esa necesidad, ¿no? Y entonces analizamos pues eso, cómo es el management, cómo es el estilo de liderazgo que se tiene, cómo son los procesos, hablaba antes de si es agile o si es waterfall, de cómo son los equipos, qué tipo de equipos tienes y qué necesitas. Tienes al final que hacer como todo un análisis, que es esta cosa que se llama la estrategia de workplace, de cómo es tu manera de trabajar y cómo quieres que sea, para que luego el diseño sea ad hoc y responda a esa manera de funcionar. Claro, en ese sentido la rentabilidad pues crece muchísimo porque haces que el espacio sea el más productivo posible para que las cosas que sucedan allí se obtenga la mayor rentabilidad en cada momento, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo digo mucho que esto es como de nuevo, como tu casa, ¿no? Tú no cocinas donde ves la tele o donde duermes, pues el espacio tendrá que estar diseñado para que lo que allí suceda se saque la mayor rentabilidad y en las mejores condiciones, ¿no? Y ahí es donde está ese enorme reto del que hablábamos antes del FIGI digital, ¿no? De cómo conviven el mundo físico y el digital para que ese diseño, pues sea exitoso y de verdad haga posible esa flexibilidad de la que hablábamos al principio. Qué bueno, sí. Bueno, y yo me gustaría que pasáramos a
dentro de las tendencias a otra de las cosas que estamos leyendo cada día, ¿no? Hoteles convertidos en espacios para trabajar, hoteles que van a ofrecer esa experiencia en gastronomía, en ocio, en salud, en descanso, en cultura y que ahora también pueden ser lugares para trabajar. Y entiendo que Leire, cuando hablaba antes de que el trabajo ha venido para quedarse en todas las partes de la ciudad, también en la casa, ¿por qué no en el hotel? Creo que es interesante que hablemos de España como lugar de atracción y de turismo de calidad, que más allá del sol, ¿no? Más allá de la playa, tenemos un montón de beneficios que podemos aportar a todos aquellos que quieran viajar dentro de España, vivir en España o incluso, pues bueno, venir en temporadas cortas o largas, ¿no? En este sentido, yo sé que Gema, vuestro estudio, está especializado en desarrollar proyectos hoteleros innovadores y en este sentido entiendo que el hotel se está transformando como todo lo que venimos hablando, la ciudad, la casa, la oficina. ¿Cómo lo veis vosotros, Gema, desde vuestro estudio? Sí, así es, Sole. Nos estamos encontrando en el tema de turismo, obviamente, un momento muy complejo, es evidente, porque ha habido un parón, pero también al mismo tiempo un momento súper enriquecedor por lo mismo que ha comentado antes Leire, ¿no? Desde nuestro punto de lo que nosotros aportamos, desde la generación del concepto al desarrollo de los proyectos, desde la arquitectura, los estudios de viabilidad y al interiorismo, están recurriendo a nosotros como parte de la solución de ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque obviamente el peso del turismo en nuestro país es grandísimo, no solamente por la propia planta de real estate, de hospitality, sino por todo lo que conlleva alrededor, y es un sector muy maduro, muy profesionalizado y con una gran capacidad de adaptación y flexibilidad. Esto que hace que nuevamente me gustaría recalcar lo de las dos escalas, ¿no? Y en esta adaptación y en estos usos híbridos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que el urbano ahora de repente puede dar un uso a los propios usuarios de la ciudad que igual no quieren trabajar todo el día en su casa, igual quieren tener una reunión en un momento determinado y los hoteles simplemente están aprovechando este momento de oportunidad, el tener estructuras, hoteles destino urbanos muchas veces ya muy interesantes, con un expertise súper grande, con una capacidad de flexibilidad brutal para meter coworkings en sus plantas bajas, para aprovechar el uso alternativo de las habitaciones como room office de 8 de la mañana a 8 de la tarde con posibilidad de uso de determinadas zonas comunes. Pero esto, por ejemplo, nos está llevando a otra manera de afrontar el pensar y cómo afrontamos, por ejemplo, y cómo diseñamos la habitación. El escritorio ya no será igual, no vas a estar castigado contra la pared si vas a estar ahí todo un día, ¿no? Pues igual eso es un elemento exento que está orientado mirando a la ventana y donde puedes comer, tiene otras dimensiones, la habitación tiene otra transformabilidad. Luego tenemos desde el punto de vista del viajero extranjero y volviendo al clima privilegiado, al imaginario que muchos turistas extranjeros tienen de España o incluso dentro del propio turismo nacional, la situación del trabajo en remoto nos permite viajar para trabajar y estar de ocio al mismo tiempo, o por qué no irte de vacaciones y prolongar tu estancia para trabajar durante un tiempo, o al revés, o estar trabajando y prolongar tus vacaciones, o simplemente estás trabajando un part-time y decides continuar tu ocio el resto del día. Entonces, hay una gran oportunidad también en el vacacional, en estos proyectos de long stay co-living, ¿no? Y por otro lado, un cambio importante que estamos viendo también, y volviendo a lo que comentaba al principio, ¿no? De este punto más holístico de vida, esta conexión con lo natural, con esta forma de vida más sostenible, va a tener un alto reflejo y un alto impacto en el turismo también, ¿no? Ese slow tourism, con unos entornos mucho más naturales que nos van a ayudar a fomentar ir en contra del grave problema que teníamos en algunos destinos de la estacionalidad, ¿no? Y va a facilitar
evitar concentración igual en destinos o en territorios que ya estaban quemados y nos puede dar oportunidad en segundos destinos, en ese turismo de cercanía, donde siempre vas a poder vivir, vas a poder pasar una experiencia que al final es de lo que se trata, pero también vas a poder trabajar gracias a la enorme digitalización que tenemos hoy en día. Pero qué importante es que valoremos el turismo que tenemos, porque realmente a veces escuchamos que el turismo es, bueno, uno de los conceptos que más aporta al PIB, pero después nosotros mismos lo destruimos como españoles. En este sentido, la marca española tendría que estar, pues bueno, orgullosa del turismo que tenemos, porque al final hay que potenciarlo y ofrecer mayor calidad, pero no lo destruyamos. Démosle la vuelta, ofrezcamos mucha más diversidad, hagámoslo de manera sostenible y creo que tenemos un futuro prometedor en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahora me quedaría hablar de las tiendas, ¿no? Las famosas tiendas y del retail. Qué necesario es ir a la tienda, tener no sé, un momento para ti, para elegir ese producto. Sabemos que no está todo en el clic, porque el clic es algo muy rápido, que lo haces desde casa, que te compras las cosas desde casa, pero la experiencia que vives con el clic nada tiene que ver con la experiencia de un buen profesional que te atiende, que te explica, que te traslada, te transmite. Y Sofía, ahí vosotros, desde el mundo de la experiencia, estáis muy preparados para diseñar eventos, para desarrollar experiencias inigualables, únicas, en tiendas, en eventos, en lugares. ¿Cómo estás viendo tú este movimiento de todo online, todo venta online y el cerrar, ¿no? El cierre de tantos establecimientos en nuestras ciudades? ¿Cómo crees tú que se tienen que reinventar y cómo los diseñadores, con nuestro design thinking, con nuestra capacidad para reinventarnos, podemos abordar el retail desde otra perspectiva? Me hace gracia de decir, ostras, qué responsabilidad tenemos los diseñadores y los creadores con el design thinking. Es que tenemos. Sí. Ojalá tuviéramos la solución para todo. Yo creo que al final estamos un poco igual en el sentido de observar la evolución de todo. Hemos vivido esta última fase con esa intensidad de que todo se volcaba a lo digital y ha estado muy bien porque ha sido un revulsivo que ha forzado a todas las empresas a prepararse, si no lo estaban, y a realmente dar ese salto de la digitalización. Pero justo a la inversa también, yo creo que la gran diferencia es lo que acabas de mencionar. O sea, crear una experiencia de usuario. Nada digital nos va a poder sustituir el tocar algo, el sentir algo, el oler algo, ¿no? Al final siempre estás en una pantalla. Esa experiencia en el punto de venta, ese trato humano y cercano, ese storytelling que hay detrás, que alguien te lo cuente es completamente distinto a que lo leas y que encima puedas llegar a vivir algo que sea memorable y que haga que quieras repetir ese viaje, esa experiencia, ese visitar esa tienda porque realmente te aporta algo más, es en lo que hay que trabajar. Hay que trabajar en todos esos pequeños detalles que hacen que una experiencia sea memorable. Pero igual que decía Gemma, con todo el tema del turismo, del mundo de la hostelería y, bueno, pues en nuestro caso el trabajar las experiencias empieza con lo más pequeñito, pero también acaba con ese postventa, ¿no? Con toda la información que tenemos gracias a la captación de datos que ha hecho el universo digital, debemos de ser más inteligentes y ponerlos al uso para dar un servicio más optimizado y a medida de cada una de las personas. Muchas veces me pasa que hablando con mi familia decimos que, ostras, antes que no había toda esa tecnología a nuestro alcance, éramos capaces de retener y recordar qué es lo que era importante para cada uno de nuestros clientes sin necesidad de tener un clic en el botón. Ahora sí lo tenemos, entonces esa tecnología juntada con esa experiencia, ese cuidado al detalle y ese trato humano tan personal es lo que va a hacer el éxito, yo creo, personalmente. Todos tenemos ganas de volver, o sea, el mundo del evento ha pasado por una crisis, entre comillas, de decir esto todo va a ser digital y es cierto que la escalabilidad que permite una retransmisión de un congreso o de una experiencia bien editada, pues en vez de llegar a 2.000 personas, como ha sido el Culinary Congress que ha habido ahora en el País Vasco, puede llegar a 20.000 personas, o lo que estamos haciendo ahora, que esté grabado y que luego la gente lo pueda llegar a ver en muchos otros momentos, hace que los eventos ya no sean tan efímeros y que puedas rentabilizarlos más.
pero nada de esto va a cambiar el hecho de que nos veamos cara a cara y que en persona podamos interactuar, que yo os pueda contar, os pueda hacer oler de lo que están hechas las materias primas y la historia y el pequeño storytelling detrás de cada pespunte de ese producto, y que luego pueda personalizarlo como experiencia hacia ti y porque es relevante. Entonces, en el retail yo creo que más que nunca sí es verdad que no vamos a necesitar tanta cantidad, pero muchísima calidad. Cuando sea un punto de venta presencial, un poco como decía Leire, creo que era, que esas grandes flagships que necesitan aterrizar el producto a lo analógico, al contacto físico, a realmente verlo, o los prototipos de tienda de Zara, ¿no? que han testeado de edición completa, está en tienda, la puedes tocar, aunque luego lo compro con el envío y todo ese servicio tan agradable que existe con el universo digital sea un complemento. Yo creo que la solución está en el híbrido y en poner, como hemos hablado en todo momento, a la persona en el centro y realmente customizar la comunicación y la experiencia en torno a la experiencia de usuario de esta persona, de nuestro cliente, que estará encantado de pagar más por ello, porque sabemos que las máquinas y la tecnología nunca va a sustituir al 100% lo que es el trato humano y la cercanía. Y en ese sentido, Sofía, como todo se puede hacer con un clic, cuando salgas de casa vas a querer vivir esa experiencia y vas a directamente apostar por ella, vas a querer invertir en ese momento, ¿no? Y creo que también los centros comerciales van a tener que, lógicamente, ofrecer otro tipo de servicios, ¿no? Igual, no sé, se me ocurre que podíamos estar en un centro comercial y al mismo tiempo, pues, socializar, aprender o tener experiencias únicas que de otra manera en el centro comercial anterior no teníamos. Es decir, que serán esos lugares únicos que nos van a hacer sentir muy bien, ¿no? ¿Conoces algún caso que pienses bueno, que está desarrollándose desde esa perspectiva con centros comerciales de interior, de exterior? Bueno, yo creo que hay bueno, lo hablaba Gemma con nosotros el otro día cuando hablábamos de que ya había proyectos pioneros en ese sentido, pero que pasan de ser proyectos con esos espacios y esos enfoques como un plus a ser una necesidad inminente para poder competir con lo que es el universo digital y online. Creo que además pasa por dos cosas, o sea, se puede dividir esas experiencias retail, uno, centralizándolo en un sector y una tipología de contenidos que sean complementarios, y otro por el estilo de vida, como decías, y el target, que al final, si queremos hacer que la experiencia sea holística y para toda la familia sea complementaria, y hay que pensar en cada uno de estos miembros. Eso ya pasaba, por ejemplo, en la forma más básica, en el mundo de la automoción. O sea, que cuando se iba a comprar un coche de alta gama, normalmente el equipo de ventas erróneamente solamente le hablaba normalmente al marido o a la pareja masculina y no tenía en cuenta al resto de la familia, que todos eran parte de ese proceso de compra y de esa toma de decisiones. Pues ahora, escalablemente, exactamente igual. Y para mí yo creo que esas cosas complementarias tienen que tener un sentido muy pensado. O sea, el design thinking aquí es clave, no es sumar cosas y contenido porque sí, porque al final todo el mundo está intentando ofrecerte experiencias tal, sino que sean realmente útiles. Uno de los ejemplos yo creo que son interesantes de ver es cómo hay esa unión entre nutrición, entre healthcare, entre gimnasios, ¿no? Y que luego haya comida para llevar sana. O sea, sí, todos sabemos que nos tenemos que cuidar, todos sabemos que tenemos que ir al gimnasio y tenemos que seguir una cierta dieta para conseguir los objetivos que cada uno nos planteamos. Y la mayoría de las veces se queda en el proceso de que te dan todos esos ingredientes fantásticos, pero no eres capaz de ejecutarlos en tu día a día por falta de tiempo, porque no tienes los ingredientes y demás. Si conseguimos cerrar esa cadena y que realmente den el servicio completo y luego te hagan un seguimiento, creo que al final tienen muy en cuenta el poco tiempo que tienes, las necesidades globales, y te dan un servicio complementario. Creo que pasa más por esa vertiente en que haya un servicio complementario. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que hemos tocado prácticamente los sectores que están, digamos, viviendo una revolución más grande. Es verdad que nos dejamos, pues otros, ¿no? Nos dejamos los hospitales del futuro, nos dejamos las residencias de estudiantes o de adultos del futuro, cómo van a ser, pero esto lo queremos dejar para otra sesión porque estamos seguros que lo vamos a poder abordar. A mí me gustaría terminar con dos preguntas y que, bueno, cualquiera de las tres
se lance a contestar, pues bueno, la que quiera, ¿no? Una sería el tema de las personas, qué importante es captar y fidelizar talento, cómo lo hacemos, si somos diseñadores, si somos creadores, si realmente estamos pensando en diseñar un país, una sociedad, un planeta, una empresa mejor, cómo tenemos que hacer que los mejores estén trabajando con nosotros y, bueno, y el diseño, ¿no? Si el diseño creemos que realmente existe esa conciencia, ¿no? A lo mejor en el grupo de hoy sí, pero teníamos que hablar un poquito más. Bueno, yo creo que es un papel importantísimo y fundamental. Si hoy día queremos las empresas, los directivos o cualquier compañía quiere captar talento, le tienes que dar los medios, no solo la parte tecnológica, sino que le tienes que dar el medio físico para poder atraer a estas grandes mentes, ¿no? Sobre todo generaciones jóvenes. Las generaciones, digamos que un poco más mayores, siempre o en la mayoría de las veces quizá no se fijan tanto en la parte del diseño, sino más bien en los procesos o en la historia de la compañía, ¿no? Hoy día las generaciones nuevas, los chicos jóvenes, los millennials, incluso los que no somos tan millennials, nos atraen mucho los espacios físicos, ¿no? Cada vez que llegas a una compañía a hacer algún tipo de presentación o a cualquier espacio, no lo tenemos que ver como con una compañía. Quienes somos padres, cuando vas a la escuela de tus hijos, te fijas en las instalaciones, ves el entorno que hay. Cuando vas a un aeropuerto, pues siempre estás viendo la forma en que puedes encontrar un espacio en el que te puedas sentir cómodo durante esas horas de espera, ¿no? Entonces, cualquier tema que tiene que ver con temas de diseño, siempre vas a atraer un público, vas a atraer gente. Como lo decían mis compañeras al inicio de sus ponencias, ya no es nada más la parte de la flexibilidad, sino también la parte holística, la parte de las experiencias que tienes que vivir, ¿no? Cada vez que diseñamos un espacio hay que pensar y ponernos en los zapatos de la gente que los va a utilizar. Es decir, si tú les puedes dar a estas personas que cuando llegan a través de olores, a través de música, a través de los sentidos, que puedan sentirse en un espacio completamente distinto que les permita echar a andar la imaginación y empezar a tirar ideas y pensamientos, creo que eso es una parte que las empresas hoy día están valorando muchísimo, porque es gracias a lo que están pudiendo dar un paso más allá de lo que se daba anteriormente. Gemma, ¿qué te apetece hablar? ¿De talento o de diseño? Como realmente conciencia a nivel de inversión. De diseño, siempre de diseño. Genial. Adelante. Bueno, yo lo que sí que veo es que al final hemos adquirido, si el diseño ya era fundamental a la hora de crear proyectos, inmuebles, locales, oficinas, hoteles diferentes, ¿no? Para que tuvieran una personalidad única, que fueran una experiencia, un lugar, un sitio exclusivo. Ahora es fundamental. ¿Por qué? Porque hemos pasado mucho tiempo encerrados. Al final, el diseño yo creo que ahora nos va a servir para generarnos de nuevo esa necesidad de ir a la oficina, esa necesidad de viajar con el hotel como destino, esa necesidad de tener la experiencia en un restaurante, aunque tenga takeaway, pero quiero ir allí porque gran parte de por lo que quiero ir es por este diseño, ¿no? Entonces, es un poco lo que comentaba antes, que me parece que ahora el diseño es parte fundamental de la recuperación, del incremento de valor de los activos y de los proyectos, y que va a servir para acelerar la recuperación, así como va a contribuir a fidelizar a los clientes, ya que sean auténticos fans de una marca, usuarios fieles de un hotel, o deseosos de volver a su lugar de trabajo porque van a tener una experiencia más allá del, como decía Leire, que me ha parecido súper acertado, de trabajar igual que si estuvieran en casa en remoto, ¿no? Y me parece que para todo eso el diseño es fundamental. Y Sofi, porque te tengo aquí delante y Leire terminará, pero tendríamos que estar terminando. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Qué mensaje te gustaría lanzar sobre talento, sobre diseño, sobre todo? Yo creo que lo que más me apetece es lanzar el mensaje que estemos muy, muy ilusionados con el potencial que tiene nuestro país y nuestra infraestructura, no solamente de potenciar
lo bueno que tenemos, pero de atraer ese talento también de fuera, que a la inversa que ha habido esta diáspora de todo nuestro talento irse fuera, este momento es súper propenso por la calidad de vida que podemos ofrecer, de atraer talento maravilloso que decida desde dónde quiere trabajar, y España, con las infraestructuras que tenemos y el potencial y la calidad de vida, realmente que generemos un entramado que se nutra de todo ese talento, tanto nacional como extranjero, y que conjuntamente con el roce hagamos que grandísimos proyectos salgan adelante. Qué bueno. Y Leire, para terminar, ¿cómo lo ves y cómo terminarías tú, ¿no? Después de esta conversación, en principio entre todos los que éramos, pero ahora sin Daniel. Pues mira, me hablabas de talento y de diseño y te contaría muy rápido un par de ejemplos, ¿no? Tengo ahora mismo un cliente en Madrid que vamos a diseñar sus oficinas y que me cuenta que cuando vienen algunos chicos a hacer determinadas entrevistas, bueno, esto es una empresa tecnológica, pero una de las preguntas es, oye, pero ¿y aquí dónde están como el espacio instagrameable? Te cuento otro ejemplo de esta vez es un cliente que tengo en Barcelona, que me cuenta su departamento de recursos humanos, en esta parte de análisis que os contaba, ¿no? De consultoría para poder hacer el diseño, que cuando está como en una fase final de un candidato y ya pues como que es alguien que quiere captar y que quiere generar engagement, pues que una de las cosas que le dice es, oye, vente que te voy a dar una vuelta por mis oficinas para verla, y nos cuenta como que su nivel de engagement pues mejora muchísimo, ¿no? O un tercer ejemplo de una empresa internacional, bueno, es inglesa, pero se va a instalar ahora en Madrid, y que me decía que lleva varios años como generando diseños muy eclécticos, minimalistas, y al final tiene una imagen de marca muy reconocida y muy importante, y lo que me decía es que ahora lo que necesita es que el diseño hable de quién es como empresa, de sus valores de marca, y que tenga su imagen, que sea parte del diseño, porque sus personas ya no van todos los días a la oficina, y cuando van ahora necesita que se acuerden de esos valores, que conecten de nuevo con la empresa, y es el diseño de la oficina lo que les ayuda a saber que pertenecen a algo más grande, y a intentar conseguir que si mañana les llama otra empresa no se vayan a ellas solo porque les ofrecen 2.000 o 3.000 euros más, ¿no? Así Qué que bueno. creo que diseño y talento pues al final Están respiran. súper asociados. Exacto, exacto. Están súper asociados. Bueno, teníamos preguntas, pero las vamos a dejar para otra sesión. El rol de los diseñadores del futuro, el rediseño de procesos en los hospitales, en las universidades, en las residencias, el diseño como estrategia de marca y el rol de los materiales de este nuevo mundo, ¿no? Pero lo vamos a dejar aquí porque es mejor quedarnos con ganas que se haga muy largo. Y bueno, al final, el resumen final es que el diseño es la estrategia transversal, el facilitador de los cambios. Los diseñadores, las empresas que amamos y nos apasionamos por el diseño, vamos a ser parte de la solución, parte del cambio, y vamos a hacer que nuestras casas, ciudades, sociedad y en general mundo sea muchísimo mejor, más responsable, más sostenible, más eficiente y más rentable. Aquí lo dejamos por hoy, y la próxima os invitaremos de nuevo a través del Eventbrite y a través de Wires o de Women in Office Design. Gracias a todas, gracias a Daniel, desde México está haciendo un esfuerzo increíble por entrar, pero no ha podido ser. Lo invitaremos en la próxima ocasión. Muchas Adiós. gracias. Gracias Gracias. a todos, Daniel. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto.